Hola, buenas noches. Bienvenidos al seminario. Vamos a esperar 2 minutos para que comience a la hora prevista. Si me podéis confirmar que recibís bien el audio y el vídeo, por favor. Muchas gracias, Ana, Juan, Manuel, todos los que habéis contestado. Me han pedido que dé la charla en español. Si tenéis problemas para entenderme, por favor, decídmelo y lo diré en inglés. Bueno, me han pedido que en este seminario, más que exponer yo cosas concretas, pueda responder vuestras dudas o vuestras preguntas respecto al mundo de la inversión y al trading en general. Yo voy a haceros una presentación muy breve y luego estaré disponible para contestar cualquier consulta o duda que tengáis. Quería empezar hablando de algunas de las claves que considero fundamentales para tener éxito como trader en el mercado. Veis que hay muchos puntos, pero algunos de ellos están muy relacionados. Cuando hablamos de no perder nunca mucho dinero en una estrategia, ¿qué quiere decir eso? Las pérdidas cuando compramos o vendemos en el mercado hay que acotarlas a cantidades pequeñas, mientras que las ganancias hay que dejarlas correr, ¿no? Esto es lo que se suele decir en inglés, you cut your losses and you let your gains run. Básicamente, muchos traders cometen el error hacen justo lo contrario. Cuando van ganando sienten ansiedad, se ponen nerviosos y acaban cerrando la estrategia demasiado pronto, y sin embargo cuando están perdiendo dinero están dispuestos a aguantar mucho tiempo las posiciones que no están yendo bien. Otro de las claves es no cambiar de argumento cuando las cosas no salen como estaban previstas, no salen bien. ¿Qué quiere esto decir? Cuando uno plantea una estrategia, la que sea, imaginad que compráis el SP500, la bolsa estadounidense, y lo hacéis por motivos técnicos. Decís, bueno, el estocástico está sobrevendido y cortando hacia arriba, veo una divergencia en RSI, esto va a rebotar, compro, el mercado comienza a subir y de repente se da la vuelta y va en vuestra contra.
Si tú has montado la posición en base a un criterio y llega un momento en que ese criterio ya no sigue estando ahí, el estocástico vuelve a cortar a la baja, las divergencias se anulan, el precio pierde un nivel de soporte que habías utilizado para protegerte, no tiene sentido que empieces a buscar otros argumentos distintos para no cerrar la posición. No puedes irte a un gráfico semanal a ver cómo están los indicadores, a ver si encuentras una nueva razón para mantener la estrategia perdedora o fijarte en niveles de soporte mucho más abajos de los que inicialmente habías planteado como el suelo a tu posición. Tienes que ser coherente con lo que has analizado y respetar que si ese análisis no funciona, tienes que asumir la pérdida. Otra de las claves es que no intentes recuperar una mala racha arriesgando mucho en un solo trade. ¿Qué quiero decir con esto? En algunas ocasiones me encuentro con traders que hacen 3, 4, 5, 6 operaciones consecutivas a pérdida y cuando van a hacer la siguiente estrategia, de repente pretenden recuperar todo lo que han perdido en las últimas 7 operaciones haciendo una gran apuesta, poniendo mucho más importe del habitual y buscando lo que llamamos un home run, una gran operación ganadora. Normalmente cuando uno está haciéndolo mal, pierde la confianza y en ese entorno la probabilidad de conseguir una estrategia muy buena es realmente complicado. Por tanto, cuando tenemos una mala racha y llevamos perdidas muchas operaciones, lo único que podemos hacer es perseverar en nuestra manera de hacer, en nuestro análisis y seguir con la misma pauta que antes. La disciplina en el trading es clave, es probablemente la cualidad más valiosa para un trader. ¿Por qué? Porque cuando lanzamos una estrategia al mercado, esa estrategia tiene que venir siempre con un nivel de stop y un nivel de take profit. El stop mide cuál es el riesgo máximo que estoy dispuesto a sufrir y el take profit cuál es la ganancia que espero obtener. Debo respetar siempre estos niveles. No tiene sentido que diseñe la estrategia con niveles de protección y niveles de ganancia y a medida que pasa el tiempo cambie una y otra vez estos niveles en favor de cómo va la posición. Nadie os obliga a operar. Es decir, que cuando no lo tengáis claro, no debéis hacer nada. El mercado ofrece muchas oportunidades de forma continua, pero hay veces que no las vemos. Si no lo ves claro, no hagas nada. Tienes que tener paciencia hasta que encuentres un buen argumento para comprar o vender un activo. Respecto a la metodología, tienes que encontrar una metodología y respetar sus conclusiones. Tal vez te gusta mirar líneas de tendencia en el precio, niveles de soporte y resistencia, formaciones gráficas tipo dobles techos, hombros, cabeza, hombros, dobles suelos. Puede ser que te guste calcular porcentajes de Fibonacci, cuando se produce una corrección hacia la zona del 38,50 quieres comprar. Puede ser que analices el mercado en base a las ondas de Elliott. Sea cual sea tu metodología, pueden ser indicadores, RSI, MACD, estocástico, ATR, cualquier indicador. Una vez tengas el conjunto de herramientas sobre las cuales vas a basar tus decisiones, tienes que ser fiel a esa metodología. No debes estar cambiando, porque si cambias continuamente tu manera de analizar, lo que va a pasar es que vas a perder confianza y llegará un momento en que no vas a tener claro realmente qué es lo que hay que hacer. Las malas rachas, cuando estamos perdiendo dinero, es un problema para la psicología de cualquier trader. Nos plantea muchas dudas, pero no debéis olvidar nunca que
Todos nosotros tenemos malas rachas. No es algo que os pase solamente a los traders que estáis empezando. No olvides que el mercado es una caja negra y puede ocurrir cualquier cosa. Cuando miramos la historia, lo que descubrimos es que todo puede pasar. Por tanto, nuestra labor es analizar lo que está pasando y no negar lo que está ocurriendo, ¿vale? Pensad también que en el corto plazo, corto-medio plazo, el mercado muchas veces es irracional. Por tanto, el comportamiento puede ser de cualquier tipo. Me gustaría hablaros de algunas de estas cosas, concretamente el concepto de no perder demasiado dinero primero. ¿Por qué? Esto es lo que llamamos, a esta tabla se le llama la explicación de convexidad. La convexidad es un efecto que nos explica cuánto tiene que recuperar un valor para... Perdonad que estoy escribiendo con el ratón, convexidad. ¿Cuánto tiene que recuperar un valor para subir a donde estaba antes de la caída? Si yo tengo una posición y el valor que he comprado baja un 25%, para volver al mismo punto, desde aquí abajo, esta subida tiene que ser de un 33,3%. Si la caída es de un 50%, la subida, para volver al punto donde estaba, tiene que ser de un 100%. Si la caída es de un 70%, lo que necesito que suba para volver al punto donde estaba antes es un 233%. Por ese motivo, no debemos nunca dejar que nuestras pérdidas alcancen cotas excesivamente grandes, porque recuperar lo que hemos perdido se convierte en algo realmente complicado. El siguiente punto es la disciplina. La disciplina, ¿qué significa en el trading? Defino si quiero comprar o vender, establezco un nivel de stop y un nivel de take profit y lo respeto. Y dices, vale, ¿cuál es la relación entre este stop y este take profit? La relación debería ser, a ser posible, de 2. ¿Qué quiere eso decir? Que espero ganar 2 unidades por cada una que pierdo. 2 unidades pueden ser 200 euros, 2.000 euros, 20.000 euros. Si lo que quiero ganar son 200, no debería estar arriesgando más de 100. Si quiero ganar 2.000, no debería arriesgar más de 1.000 y así sucesivamente. Esto muestra la relación 2:1. Esto sería una relación 2,5:1, 3:1, 3,5:1 y 4:1. 4:1 significa que ganaría 4 veces más de lo que estoy dispuesto a perder en mi stop. Y dices, vale, ¿cuál es la fiabilidad de alguien que está comenzando en el mundo del trading? Probablemente se va a mover aquí. Va a tener una tasa de acierto de 30%, es decir, 3 de cada 10. Si yo tengo una relación mínima de 2:1 en mis estrategias, no ganaré dinero, pero tampoco perderé mucho. Tan pronto consiga mejorar mi fiabilidad, perfeccionando mi metodología de análisis con tan solo un 40% de aciertos, es decir, solo acertando 4 de cada 10 trades, si tengo una relación de 2:1, ya estaré ganando dinero. Y a medida que consiga mejorar la relación entre el stop y el take profit, los resultados serán mucho mejores. Lo que no es realista es pensar que uno va a obtener este tipo de aciertos.
Porque en la realidad mantener tasas de acierto del 80% a largo plazo es algo que yo no he visto jamás a lo largo de 33 años de experiencia como trader. Por tanto, nuestra realidad es que nos vamos a mover aquí. Un trader con mucha experiencia probablemente se va a mover en este entorno y con ratios que van en este rango. Por tanto, obtendrá este tipo de resultados. Otro de los puntos que mencionábamos antes es que el mercado puede hacer cualquier tipo de comportamiento. ¿Cómo lo vemos? ¿Os acordáis de lo que ocurrió con la central de Fukushima en Japón cuando se generó el tsunami tras el terremoto y la central nuclear entró en una situación peligrosísima, que podía haber una fisión nuclear? Esto fue lo que hizo el Nikkei. Teníamos una estructura alcista, empezó a romper hacia abajo y mirad cómo fue el desarrollo. Aquí se produce un gap. Probablemente el que no vendió aquí está pensando a ver si hay una pequeña recuperación y puedo venderlo más arriba. Pero al día siguiente ocurre esto. Ahora ya tengo otro gap. Y muchos traders decían, bueno, esto tendrá que recuperar, ¿no? Antes de caer, seguro que puedo venderlo aquí. Y al día siguiente hizo esto. Y dejó un nuevo gap. Para cuando uno se quería dar cuenta de la situación, lo cierto es que el mercado había bajado un 23% en tan solo 4 días. Este es un ejemplo de algo que ocurrió inesperado. Este tipo de eventos es un evento que no se puede pronosticar, no es un dato macro, no es una declaración por parte de un banco central, es algo que simplemente estalla y provoca esta reacción tan brutal a la baja. A otras veces nos encontramos con comportamientos muy rápidos de mercado que no están ligados a una noticia relacionada con un siniestro o un atentado, simplemente ocurren. En el año 87 empezamos a detectar la ruptura de esa directriz alcista. Nada parecía indicar que pudiese haber una gran caída. Cuando el mercado se empezó a acelerar a la baja, este fue un momento clave. Empezamos a perder esa zona de suelos y la sensación era claramente negativa. Pero lo que nadie podía esperar es que el proceso no mostrase ningún tipo de recuperación para volver a caer. Es decir, empezó la caída y cuando nos quisimos dar cuenta nos encontramos con este movimiento gigantesco. Para cuando acabó el proceso, el SP500 estadounidense había perdido un 34% y lo hizo en tan solo 4 días. Este es lo que llamamos el famoso crash del año 87. Este es el año 88, ¿de acuerdo? Esto fue en octubre del 87. Otras veces la caída se extiende en el tiempo. Aquí tenéis la crisis financiera, cómo afectó al sector financiero en Estados Unidos, lo que llamamos el sector XLF, donde cotizan todos los bancos estadounidenses. Todo empezó con una formación tipo doble techo. Y cuando el mercado rompió aquí, todos pensábamos que iba a bajar. Sin embargo, lo primero que ocurrió fue una recuperación. Fue como un pullback a la directriz. Y acto seguido hizo esto. Al principio la sensación que daba es que esto era un movimiento correctivo contra la gran subida que se había producido previamente. Pero a medida que fue avanzando, si os fijáis, el máximo absoluto es este, luego hizo este mínimo, luego hizo este máximo, luego este mínimo, luego este máximo, luego este mínimo, luego este máximo,
Y ese proceso continuó y continuó y continuó hasta llegar aquí. En todo el camino prácticamente vimos una secuencia intacta de máximos y mínimos decrecientes, que es lo que define realmente la tendencia del mercado. Para cuando quisimos darnos cuenta, a principios del 2009, el sector había perdido un 85% de su capitalización bursátil. Es decir, el desplome había sido monumental. Tenemos ejemplos más recientes. Tenemos ejemplos como lo que ocurrió con Bitcoin. Bitcoin subía muy despacio y de repente empezó a acelerarse. Y al final tuvo un movimiento completamente vertical, explosivo, hasta tener una revalorización de 1912% desde este mínimo hasta este máximo. Pero de la misma manera que subió muy rápido, cuando llegó el proceso de caída también fue muy intenso. Hasta alcanzar esta cota el movimiento fue realmente vertical y a partir de ahí comenzó a ser un poco más lento. Pero acabó perdiendo un 84% de su valor cuando alcanzó este mínimo. Si nos hubiesen preguntado si esto podía ocurrir, probablemente habríamos dicho que no. De la misma manera que mucha gente no creía que luego pudiese pasar esto. Aquí tenéis otro ejemplo, probablemente para que lo trasladéis a compañías que a día de hoy son un referente en el mercado. Si hablamos del sector tecnológico, ¿vale? Dices, vale, en el sector tecnológico, ¿cuáles son las compañías punteras? Tenemos a Amazon, tenemos a Google, Facebook, en redes sociales. Básicamente los FAANG stocks. Tenemos a Netflix. Todas estas compañías da la sensación de que solo pueden subir. Son como los grandes triunfadores en sus campos tecnológicos. Pero son lo mismo que era Nokia en la década de los 90. Nokia era el referente, era el equivalente al Apple actual. Falta una P, lo sé. Era el equivalente a Apple. De hecho, Nokia, desde el año 96 hasta el máximo en el año 2000, se revalorizó un 4.717%. Eso no impidió que posteriormente sufriese hasta el año 2012 una caída del 98% de todo su valor. ¿Qué pasó con Apple? ¿Qué pasó con Nokia? Básicamente, fue una compañía puntera en su momento que por alguna razón no supo seguir liderando el mercado. Cuando Nokia cotizaba aquí, el Nasdaq estaba en máximos históricos. A día de hoy, el Nasdaq vuelve a estar en máximos históricos, de hecho está aquí arriba, y sin embargo, Nokia no supera el valor de 5. O sea que no se trata solo del movimiento a nivel índice,
sino que el valor realmente lo ha hecho muy mal. Hay otros ejemplos de esto. Pensad en Blockbuster. Blockbuster era la franquicia más importante de alquiler de películas y prácticamente todo el mundo tenía un carné de socio y sacaba sus películas para verlas en casa. No supo adaptarse a la nueva tecnología de streaming y Blockbuster quebró, mientras que el que sí supo adaptarse a esa tecnología, que fue Netflix, lo está haciendo francamente bien. Tenéis otros ejemplos como Kodak. Kodak era una empresa fotográfica que era un referente en el mercado durante muchas décadas, pero tampoco supo adaptarse correctamente al mercado. Cadenas de comercios que han sido grandes líderes, por ejemplo en Estados Unidos, han sucumbido al proceso tecnológico que lidera Amazon. Con esto lo que quiero decir es que todo es posible. Cosas que suben un 4.000 y pico %, de repente pueden perder casi la totalidad de su valor. Índices que lo están haciendo muy bien, de repente se pueden encontrar con una corrección muy severa que a priori no creemos que pueda ocurrir. En el mercado todo es posible y nuestro trabajo no es cuestionar si tiene sentido esto o no, sino ser capaces de identificar que algo ha cambiado en la estructura y que poco a poco el mercado comienza a hacer máximos y mínimos cada vez más bajos, lo cual denota que estamos en una tendencia bajista. Aquí hubo una gran zona de soporte y cuando se rompió volvimos a restaurar la tendencia bajista. Nuestra labor es localizar estos cambios de estructuras gráficas y no cuestionarnos hasta cuándo va a caer, sino que en este entorno solo queremos buscar oportunidades de venta hasta que detectemos que efectivamente se produce un cambio positivo que nos haga querer estar buscando oportunidades de compra en lugar de oportunidades de venta. Tenemos que ser capaces de creernos que lo que está ocurriendo es lo que importa y no lo que pensamos que debería ocurrir. A veces los traders somos muy soberbios y creemos que podemos adivinar dónde va a estar el techo o el suelo de un movimiento. Pero si un mercado está subiendo es porque la mayoría de los inversores lo está comprando, lo cual quiere decir que situarse en el otro lado es enfrentarse a las fuerzas compradoras del resto de los inversores. Y cuando un mercado está cayendo, si lo compramos, estamos intentando acertar dónde va a acabar dicho movimiento. Se gana mucho más dinero buscando oportunidades a favor de la tendencia, tanto si es alcista buscando oportunidades de compra y si es bajista buscando oportunidades de venta. Esa es la labor de un buen trader. ¿Qué tipo de escalas? En este caso es una escala mensual. A ver si lo puedo borrar, que lo he tachado en lugar de... Esto es un mensual. Esto de aquí, que hemos visto antes con Bitcoin, es semanal. Este es semanal. Y este es semanal, weekly. Esto es diario. Esto es un gráfico diario. Y esto es un diario. Cada sesión es un día. ¿Vale? La pregunta que me hacéis de qué activos me gusta negociar. Prácticamente todos. En renta variable, toco el S&P 500,
el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías en Estados Unidos. En Europa, especialmente el DAX, también toco el IBEX, el CAC 40, el FTSE MIB, y el Eurostoxx 50. Algunas veces también hago algo en Suiza. Más allá de estos índices, en alguna ocasión he tenido posiciones en índices asiáticos, como el índice de China. En divisas prácticamente allá donde veo oportunidades. Me gustan mucho casi todos los pares, con dólar, con euro, con libra y con yen. Pero también juego divisas como australianos, neozelandés, corona noruega. Actualmente tengo una posición del dólar contra el rand sudafricano. En materias primas me gusta mucho el petróleo, el oro, la plata. Toco algunas materias primas como el níquel, el zinc, el azúcar, maíz, trigo. Como veis, prácticamente juego con todo. Sé que estas son más volátiles. Después está esto. Y dependiendo de qué plazo juegues, más o menos estos bloques tienen una volatilidad similar, aunque aquí normalmente los movimientos son más grandes. Pero intento tocarlo casi todo. También el café, efectivamente, el café también. El café ya sabéis que lleva una tendencia muy mala desde hace tiempo, prácticamente lleva desde el año 2010 en un proceso a la baja. Rompió una directriz alcista y ahora está volviendo un poco ahí, probablemente sea una oportunidad de venta. ¿Vale? Pero sí, no me centro en un activo en particular, sino que intento encontrar oportunidades en todo tipo de mercados. ¿Vale? Maneras de hacer nuestra operativa, ya para terminar, o casi para terminar. Podéis enfocarlo desde un punto de vista de análisis técnico tradicional. ¿Qué es esto? El análisis del price action. Analizo una estructura, localizo la tendencia, puede ser alcista o bajista, localizo los niveles importantes de soporte y resistencia, busco formaciones gráficas, calculo porcentajes de corrección de Fibonacci, analizo estructuras de Elliott. A partir de ahí, pongo indicadores tipo oscilador como RSI, estocástico, MACD, seguimiento de tendencia como el parabólico, OSAR, ATR, bandas de Bollinger, bandas de Donchian. Hay un sinfín de cosas, pero podemos hacer nuestro análisis técnico en base a todo este conjunto de herramientas y sacar conclusiones de cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender. Esa es una forma. Es un análisis subjetivo, es decir, la decisión la tomamos nosotros. La otra manera de hacerlo es mediante análisis cuantitativo.
yo dirigí durante 8 años el departamento de análisis cuantitativo en Banco Santander. Aquí la potencia de los ordenadores es fundamental. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar una idea de trading. La idea de trading es, quiero buscar un sistema tendencial o quiero buscar un sistema de reversión a la media o quiero buscar un sistema para hacer trading de rangos. Esa es solamente la idea. Una vez tengo la idea, necesito escoger correctamente los indicadores técnicos apropiados para ejecutar esa idea. Cuando ya tengo seleccionados los indicadores, lo que hago es que preparo unas reglas operativas. Las reglas operativas podrían ser, si la media móvil de 20 está por encima de la media móvil de 40 y el precio está por encima de ambas y el RSI ha estado sobrevendido previamente, entonces quiero comprar. Suponed que esa es la regla. Necesito saber los parámetros de las medias y del RSI. Para ello lo que hago es optimizar dichos parámetros. ¿Cómo se hace eso? A través de lo que llamamos un proceso de optimización en cascada. Es un proceso de prueba y error que hacen los ordenadores para saber cuáles de los parámetros funcionan mejor, dadas una serie de reglas que he predefinido anteriormente. Cuando ya tengo eso, aplico el sistema sobre más de un activo. Porque si es un buen sistema, probablemente debería ser capaz de ganar dinero en distintos activos. Y si consigo obtener los resultados que quiero, entonces me paso un tiempo probando la operación en vacío. Esto es lo mismo que decir, pruebo el sistema en una cuenta demo, donde no me estoy jugando realmente mi dinero, sino que estoy sometiéndole a la situación real de mercado, pero sin el riesgo de poder perder. ¿Qué nos queda? Si los resultados son buenos, lo que nos queda es pasar de aquí a la cuenta real, empezar a ejecutar las órdenes en base al sistema con una cuenta cuyo dinero es nuestro, y si ganamos nos llevaremos grandes alegrías y si perdemos verdaderos disgustos. ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer pair trading. ¿Qué es pair trading? Pair trading consiste en no comprar o vender una cosa, sino trabajar en dos activos simultáneamente. El Brent y el West Texas. ¿Son petróleo ambos? ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Este o este? ¿El oro o la plata? ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿El DAX o el SP500? ¿Quién lo hace mejor? Cuando hacemos pair trading, compramos uno y vendemos el otro. Nuestra posición neta es cero, porque compramos y vendemos la misma cantidad. Y lo único que nos importa es que el que hemos vendido lo haga peor que el que hemos comprado. Pueden bajar los dos. Imaginad que yo vendo el oro y compro la plata. Si bajan, puedo ganar dinero. ¿Cómo? Porque el oro baje más que la plata. Y esto es lo que gano. Esta diferencia. Y si suben, siempre y cuando el mío suba más que el otro, ganaré esta diferencia. Podemos
graficar la relación entre dos activos, aquí tenéis el Dow Jones contra el S&P 500. Si están muy relacionados, si tienen realmente un comportamiento muy similar, normalmente se van a mover en rangos, lo cual quiere decir que cuando atacamos la banda superior es una oportunidad de venta, cuando atacamos la banda inferior es una oportunidad de compra, de venta, de compra, de venta. Y aquí no hemos llegado, aquí hay otra oportunidad de venta. Lo que estamos buscando es la vuelta al eje central. Esto es lo que buscamos. Que lo que se ha extendido demasiado revierta tarde o temprano a ese eje central. Eso es lo que estamos haciendo. Normalmente la escala temporal para hacer per trading, como pregunta Miguel, suelen ser gráficos diarios o semanales. Me preguntáis que si os puedo indicar algunos de los sistemas preferidos de análisis cuantitativos. Yo dejé de ser responsable del departamento de análisis cuantitativo en Santander en el año 2000. Ha pasado muchísimo tiempo desde que no programo sistemas que hacen operaciones de forma automática, como estas que veis aquí. Este es el resultado de un sistema, lo que gana, ¿vale? Y aquí están todas las estrategias que hace. Lo último que yo hice a nivel profesional fue gestionar nuestro fondo. Teníamos un fondo que se llamaba BBVA Partners y fue un fondo que fue cambiando su metodología. Al principio hacíamos un poco de todo y con el tiempo nos centramos en per trading. Hacíamos per trading en el sector bancario. Solo podíamos transar compañías financieras. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, comprábamos Santander y vendíamos BBVA. Podíamos estar comprando Société Générale y vendiendo BNP, comprando Unicrédito y vendiendo Banca Intesa, comprando Wells Fargo y vendiendo Lehman, comprando países nórdicos como Nordea o como Devenor y vendiendo bancos ingleses como Barclays y Royal Bank of Scotland. ¿Qué resultados conseguimos? Desde que lanzamos el fondo en 2001 hasta que lo vendimos en 2010, nuestro performance fue este que veis. Y mientras tanto, el mercado hizo lo que veis en la línea de color azul. Durante 2001 a 2003 hubo una gran recesión que fue lo que provocó el pinchazo de la burbuja.com y el Eurostock se hundió. Bajó muchísimo. Nosotros lo pasamos mal durante el primer periodo, sobre todo con los atentados del 11 de septiembre, pero a partir de ahí empezamos a remontar. Durante el crash del sector financiero, ese que os he enseñado antes, que cayó el sector un 85%, nosotros solo podíamos invertir en bancos, comprando unos y vendiendo otros. El índice también lo hizo francamente mal y nosotros acabamos ganando dinero en ese periodo. La ventaja del per trading es que uno no está buscando el momento de comprar o vender un índice, sino que intenta ver qué valores lo van a hacer mejor o menos mal que otros. Pensad que si vosotros compráis, es como si yo os preguntase, ¿qué creéis que va a subir más? ¿O quién creéis que va a hacerlo mejor? ¿El IBEX
o el PSI portugués? ¿Vale? Ese es el concepto. Y dices, vale, imagínate que creo que va a ser el IBEX. Y compro el IBEX y vendo el índice portugués. Y en lugar de subir, bajan. Digo, no pasa nada. Has comprado 10.000 euros de IBEX y has vendido 10.000 euros del PSI. Y dices, ya, pero es que están bajando. Digo, vale, ¿cuánto baja el IBEX? Un 5%. Digo, bueno, ¿y cuánto baja el PSI? Un 8%. Estás ganando un 3%. La diferencia entre ese 8 y ese 5. Y si suben, si el IBEX sube un 10 y el PSI sube un 6, ganas un 4%. Es un análisis relativo, no es un análisis absoluto. Y ese tipo de análisis y este tipo de operativa es algo muy normal dentro de la industria profesional. Normalmente, ¿qué hace un gestor profesional antes de comprar cualquier valor, cualquier acción? Compara las acciones que quiere comprar. Tengo aquí una lista de posibles acciones que quiero comprar y las compara con su sector. Si yo estoy pensando en comprar Telefónica, quiero saber qué tal lo hace Telefónica contra el sector de telecomunicaciones en Europa. Si descubro que Telefónica lo hace peor que el sector de telecomunicaciones, quiere decir que hay otras compañías de telecomunicaciones que lo están haciendo mucho mejor. ¿Para qué voy a comprar esto? Y también lo comparan con lo que está pasando en sus índices. Es decir, comparan Telefónica con lo que hace el IBEX. Si Telefónica no lo está haciendo mejor que el IBEX, quiere decir que hay muchas otras acciones españolas que lo están haciendo mejor que Telefónica. Con lo cual, seguro que aquí hay mejores opciones para comprar. Podéis plantear el pair trading como una estrategia por sí misma o simplemente como una manera de analizar antes de invertir y escoger los valores que tienen mayor potencial. ¿Vale? Ese sería otro enfoque con el que podéis acercaros al mercado. No sé si tenéis preguntas que queráis hacerme. Yo no he preparado más presentación. Si puedo responderos ahora algunas de vuestras dudas, lo haría encantado. Dejadme que os enseñe, no obstante, esperad un momento, aquí, pares. Aquí tenéis dentro de Método Trading, que es nuestra escuela de inversión, tenéis dentro de la sección pares, podéis ver este tipo de cosas. Aquí podéis analizar, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento. Si yo entro en España, en el IBEX, y comparo el IBEX contra Telefónica, esto es lo que veo. ¿Vale? La pregunta que uno debería hacerse cuando ve esta gráfica muestra qué tal lo ha hecho el IBEX y qué tal lo ha hecho Telefónica. Si yo miro esta gráfica, la conclusión que saco es que no ha tenido ningún sentido estar invertido en Telefónica. ¿Por qué? Porque desde el año 2015 aproximadamente, mirad la escala de la izquierda, esto cotizaba al 5% y llegó a alcanzar un máximo de un 86%. Es decir, el IBEX lo hizo un 81% mejor que Telefónica durante 3 años. ¿Por qué voy a comprar un valor como Telefónica cuando veo que el comportamiento del índice es mucho mejor? Voy a ver si puedo responderos las preguntas. Cuando Pedro me pregunta, ¿misma cantidad o mismo valor? El mismo nominal en la moneda equivalente. Si son
dos índices europeos y vas a comprar el DAX y vender el IBEX, estás comprando, por ejemplo, 15.000 euros de IBEX y vendiendo 15.000 euros de DAX. Mismo importe nominal. ¿Vale? Oportunidades de pair trading realmente las podéis buscar con la misma facilidad que hacéis vuestros análisis habituales. Por ejemplo, relación entre el Brent y el West Texas. Si vosotros os venís aquí y analizáis la estructura del gráfico, este análisis es un análisis de price action, es un análisis muy sencillo, pero ya os da una idea. Y dices, bueno, ¿qué habría que haber hecho aquí? Yo creo que aquí hay una probabilidad muy alta de que el mercado vuelva a moverse hacia abajo. ¿Qué significa eso? Como esto es un cociente entre el Brent dividido de West Texas, si esto va a bajar, quiere decir que West Texas lo va a hacer mejor que el Brent. ¿Cuánto mejor? Desde aquí arriba, mirad la escala de la izquierda, esta escala que hay aquí a la izquierda, 24%, si baja hasta abajo, 12%, es decir, hay un 12% de recorrido a favor de West Texas. Podéis localizar este tipo de oportunidades vosotros mismos. Mirad, por ejemplo, la relación entre el DAX y el S&P 500. Desde el año 2011, el DAX y el S&P mantenían un rango básicamente lateral. Se movían ahí dentro. Y recientemente hemos visto una ruptura a la baja, lo cual me lleva a pensar que tal vez este rango se pueda proyectar hacia abajo. Es decir, todo parece indicar que el S&P 500 lo podría hacer mucho mejor que el DAX a lo largo de los próximos años. Puedo analizar las tendencias y esto me da una idea más o menos de a partir de qué niveles debería jugar movimientos a favor del S&P contra el DAX, buscando desarrollos hacia niveles más bajos. ¿Con quién aprendí a hacer trading? Bueno, yo tuve mucha suerte porque yo empecé con 20 años. Empecé en Banco Santander, todavía estaba estudiando una carrera de económicas. Y hice prácticas en verano del 88, de 1988,
y fui a la tesorería de Banco Santander. En aquella época las mesas donde se hacían más transacciones eran la mesa de Forex y la mesa de mercado monetario. Y empecé ahí. Me senté junto a personas que llevaban tiempo haciendo trading en Forex y poco a poco vas aprendiendo pues distintas metodologías. Pensad que en aquella época no existía Internet, en los ordenadores no existía Windows, no tenían ratón, trabajábamos con ordenadores sin discos duros, con lo cual el proceso de aprendizaje era mucho más lento. Pero con el tiempo pues llegó el desarrollo tecnológico y eso te abre la posibilidad de empezar a transar otro tipo de mercados, ¿no? Y otro tipo de espacios temporales. Empiezas a trabajar con gráficos intraday. De ahí pasé a la mesa donde se operaban los bonos, después estuve en mercado monetario, luego en Forex, luego en bonos, después hice temas de materias primas, después estuve en renta variable. Ese fue el proceso. Y comencé en Banco Santander, estuve allí desde el año 88 hasta el año 2000. En el año 2000 BBVA nos ofreció lanzar el primer hedge fund en España y nos fuimos 4 personas del Banco Santander y nos hicimos socios de BBVA y montamos ese fondo llamado BBVA Partners Alternative Investment y estuvimos gestionándolo hasta el 2010 y a partir de entonces nos lo compraron. ¿Vale? Y se lo quedaron ellos. Miguel, intento entender la pregunta que me haces, pero no consigo ver a valor da Dalina, no gráfico, no sé qué. Si me lo puedes preguntar en inglés, Miguel, te lo agradezco, porque no termino de entender la pregunta cuál es. Como veis, aquí tenéis ya una herramienta con la que podéis empezar a juguetear, ¿no? Habrá cosas que no estén aquí, pero podéis, hay algunas páginas gratuitas, aquí podéis montar prácticamente cualquier par. Decidme 2 mercados que queráis analizar, uno contra otro, los que sean. Vale, ¿qué significa 4,2 en el gráfico, me preguntas, del DAX SP? Ese 4,2 es el resultado de dividir el precio del DAX entre el precio del SP500. Es el ratio, ¿vale? Simplemente. Si yo pongo aquí DAX dividido del IBEX, por ejemplo. Imaginad que quiero ver el relativo entre ambos. Este es el comportamiento del DAX contra el IBEX. ¿Vale? Y os da una información muy interesante de lo que está ocurriendo. Si lo ponemos en un gráfico semanal, podéis analizar patrones exactamente igual que lo hacéis de forma habitual cuando hacéis vuestro análisis sobre un activo. Fases correctivas, cuñas, rupturas de máximos,
rangos de consolidación, formaciones gráficas. Dobles techos, ruptura, corrección y desplome. Podéis analizarlo como cualquier otro activo. Y dices, bueno, ¿qué preferís ahora? ¿Tener el DAX o tener el SP500 o el IBEX? Para comprar el IBEX, yo solo prefiero el IBEX antes que el DAX a partir de este movimiento. Es decir, tendría que caer aquí, romper esto, activar un doble techo y a partir de ahí sí creo que el IBEX lo va a hacer mejor. Pero mientras no ocurra esto, la tendencia es claramente favorable al DAX. ¿Vale? Podéis hacer este mismo tipo de análisis yendo a... ¿Quién es mejor, el Nasdaq o el SP500? O sea, ¿qué índice es preferible tener dentro de Estados Unidos? Cuando uno ve esta tendencia, el Nasdaq lo ha hecho mucho mejor que el SP500, ¿vale? Y dices, bueno, y si miro la tendencia de más corto plazo, esa es la tendencia. Esa es la tendencia desde el 2013. Y dices, ¿cuándo empezarías a preferir el SP antes que el Nasdaq? Si algún día rompe esto. Si algún día rompe este techo, suelo, por debajo de esta cota, creo que entonces es mejor tener el SP en lugar del Nasdaq. Pero mientras no rompa aquí, no creo que merezca la pena. Lo podéis llevar a cualquier activo que queráis. ¿Qué es mejor, el oro o la plata? Durante muchísimo tiempo, el oro lo hizo mucho mejor que la plata. Y a partir de este punto, cuando rompió este suelo, hubo una gran mejora a favor de la plata. Actualmente, podríamos decir que nos movemos en una estructura de este estilo. Una estructura triangular. Aquí arriba estaríamos comprando plata y vendiendo oro. ¿Vale? Preguntáis si podemos mirar Coca-Cola, Pepsi. Dejadme ver cuáles son los códigos.
Coca-Cola es... Creo que era KO, pero no lo veo aquí. Si sabéis los códigos es que no aparecen aquí. Acciones. Coca-Cola, KO y Pepsi. Pepsi-Cola es este. Vale. Es... PPS, TF de KO. El gráfico no es muy bueno. Como veis aquí no se está viendo bien, no sé qué ocurre. Vale. Este gráfico yo no me fiaría, no parece que esté bien. Pero lo podéis hacer sobre cualquier activo. ¿Es mejor el níquel o el zinc? ¿Es mejor el maíz o el trigo? ¿Es mejor el IBEX o el DAX o el IBEX o el FTSE MIB? ¿Es mejor... Si hemos visto un gráfico del Nasdaq contra el S&P 500 con una tendencia estructural a favor del Nasdaq, ¿qué quiere eso decir? Que si yo quiero comprar bolsa americana, probablemente es mejor comprar el índice Nasdaq y no u otro. Si lo que quiero es vender la bolsa americana, no parece lo mejor vender el Nasdaq, es mejor vender otro. ¿Durante cuánto tiempo? Mientras la tendencia a favor del Nasdaq no se rompa. ¿Vale? Esa sería la idea. Es cuestión de comenzar a usar este tipo de técnicas de análisis. ¿Más preguntas que tengáis? Da igual que sean sobre experiencia personal o sobre cualquier cosa. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, a ver, preguntáis aquí, mercados asiáticos, si acostumbro a negociar. Pues mira, no hace mucho estuve con una posición comprada en Australia y ya la cerré. Creo que igual hay una buena oportunidad para comprar el índice chino si llega al soporte que tiene, sobre todo si se reanudan las negociaciones en el G20. A veces o con frecuencia opero el Nikkei, a veces he operado el índice ruso, el índice brasileño, el índice australiano o el índice de China. Esos son los asiáticos o emergentes que más toco. También el índice de México. El IPC MEXWOL. Realmente da igual el mercado donde transemos. La única dificultad de transar índices asiáticos es que la sesión transcurre mientras estamos durmiendo. Con lo cual, la única forma de gestionarlo es dejando órdenes pendientes con niveles de take profit y niveles de stop loss. Porque la gran mayoría de la sesión transcurre mientras estamos nosotros en horario nocturno. Acciones asiáticas no he hecho nada. Hace mucho tiempo que no hago nada en acciones. A veces me gusta poner alguna posición, pero últimamente ya poco.
Preguntáis si el DAX sigue con una tendencia bajista o no. Bueno, esta es la estructura del DAX. Venimos de haber roto esa. Y ahora tenemos esto. Esto es un semanal, sí. Entonces, bueno, puede ser que se supere este nivel de aquí y eso permita volver a máximos. Sí, es una posibilidad. Podría pasar. Y dices, bueno, ¿cuál es la otra posibilidad? Que rechace. Y si rechaza, este mínimo es muy importante. ¿Por qué? Pues porque desde que hicimos ese mínimo, luego hicimos este, y luego este, y luego este. Son todos mínimos crecientes. Y a la vez que hay mínimos crecientes, también tengo máximos crecientes. Aquí, aquí y aquí. Si el mercado hace esto, ese sería un máximo a la baja, y si luego rompe este mínimo, empezaríamos, tal vez, una secuencia de este tipo. Con lo cual, este punto es clave y ese punto de ahí es clave. Y dices, bueno, ¿cómo lo ves en términos de indicadores? Me preguntáis. MACD. Solo quiero el MACD normal. Esperad a ver si lo puedo cargar. Un RSI. Vale. Aquí tendría... aquí tendríamos el gráfico. Y dices, bueno, ¿cuáles son las señales que hay? Hemos roto la directriz del RSI. Todavía no hay divergencias. Hay un deterioro claro en el histograma, pero todavía no hay cortes. Y he tenido un cambio muy claro en la evolución del estocástico a la baja, pero ahora podría generarse un nuevo impulso. La clave va a estar en qué ocurre aquí. Si el mercado comienza a caer desde esta zona, probablemente ahí vamos a tener un corte descendente y esto va a seguir
moviéndose hacia zonas de sobreventa. Los índices tienen tendencia a marcar o a batir máximos cada año. Este máximo fue en 2017. 2017. Todo 2018 fue a la baja y de momento en 2019 no hemos batido el máximo. ¿Vale? Todo puede pasar, por eso digo que la labor del trader es determinar cuáles son los puntos claves y no intentar plantear solo un escenario. Siempre hay que plantear las posibilidades. ¿A partir de cuándo tiene potencial alcista? ¿A partir de cuándo tiene riesgo a la baja? Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo en todo momento. Porque que rompa o no rompa a la baja o al alza va a depender de la evolución de la guerra comercial, va a depender de lo que diga la Reserva Federal el día 19 de junio, va a depender de muchas cosas. Si en lugar del DAX yo analizo el IBEX marcó su máximo aquí. Estamos hablando del año 2007. Y desde entonces tiene esta tendencia. Llevamos más de 10 años sin alcanzar esos techos otra vez. Si nos vamos al Nikkei, el índice japonés, y ponemos un mensual, el máximo histórico del Nikkei se alcanzó en el año 89 y a día de hoy casi está a mitad del valor que tenía. Ha recuperado la mitad de lo que cayó. Con lo cual, decir que todos los años el mercado hace un nuevo máximo no es muy realista. Si yo me voy al SP500 y pongo un gráfico, a ver si puedo ponerlo en el Dow Jones y hay más historia. No hay demasiados datos para poder analizarlo. Me hubiese gustado que hubiese más datos que estos, pero este periodo lateral dura desde el año 70 hasta el año 82. Estamos durante 12 años sin que el índice haga un nuevo máximo. Si pudiésemos ver más atrás, descubriremos que hay varias fases que duran más de 20 años en los que las bolsas americanas no han hecho nuevos máximos. Lo que estamos viviendo a día de hoy es algo extraordinario. Esto es extraordinario. Y probablemente solo es comparable al periodo que vivimos aquí, a ese gran periodo alcista. Pero no es lo habitual. Este rango, que aquí no fue horizontal, si ponemos
el SP500, este periodo que veis aquí, durante este periodo, la bolsa estadounidense estuvo en rangos. Estamos hablando desde el año 96 hasta el año 2013. Muchísimos años sin que realmente hubiese un nuevo máximo. Me decís en el DAX. Aquí tienes desde el 70 hasta el 85 prácticamente el DAX en rangos meramente laterales. Y aquí fue cuando se construyó este triángulo desde el año 99 hasta que rompe en el año 2013. Son 14 años sin que haya un nuevo máximo. 14 años esperando un nuevo máximo. Por eso digo que no penséis que la tendencia siempre es al alza, no es cierto. Lo habéis visto en el Nikkei, lo habéis visto en el IBEX, lo habéis visto en el mismo DAX, lo habéis visto en el SP500, lo habéis visto en el Dow Jones. No es así. Hay periodos muy buenos, grandes fases tendenciales, pero luego hay periodos en los que el comportamiento del mercado para nada es parecido. Quería ver si estaba aquí Eurostoxx 600, pero no es el código. No. No sé cuál es el código. Eurostoxx 600 lleva sin superar sus máximos. Voy a poner aquí para que lo veáis. Este es el índice más global que tenemos en Europa, es el Eurostoxx 600. Cuando yo miro esto, la realidad es que en el año 96 entramos aquí y solo hemos visto rotaciones arriba y abajo. Llevamos más de 20 años esperando un nuevo máximo. ¿Vale? Espero que esto os traiga un poco... uno de los grandes problemas con los traders
es que lo que vivimos en el periodo más reciente lo solemos extrapolar al futuro y se nos olvidan los grandes procesos históricos que atraviesan los mercados. Yo siempre digo que los gráficos de largo plazo es un recordatorio de lo que puede ocurrir, porque ya ha ocurrido antes. Y por eso me gusta mucho mirar gráficas de largo plazo. Bueno, como siempre, ha sido un placer compartir esta casi hora y media con vosotros. Espero que os haya podido aportar un poquito de sentido común a cómo hay que hacer este negocio. No es una cosa fácil. Lo normal es que al principio no salga bien, pero no es algo que os pase solo a vosotros, es algo que nos ha pasado a todos los que hemos empezado al principio intentando encontrar un método para gestionar o para comprar y vender en el mercado. Con lo cual, paciencia, disciplina, no arriesguéis más de lo que podéis perder. Recordad siempre que hay muchas formas de hacer este negocio, como veíamos antes, con pair trading, con sistemas, con análisis de price action. No olvidéis nunca que el mercado nos puede sorprender en cualquier momento y que todo puede ocurrir. Una cosa puede subir un 4.000 y pico % y luego perder un 98% de lo que había subido. Y el tener esa noción en la cabeza nos va a ayudar a estar siempre con niveles de stops y take profits, sabiendo que el riesgo es máximo siempre, aunque no se manifiesta más que cada mucho tiempo. Lo mejor es ser conservadores o ser precavidos y determinar cuál es la cantidad máxima que nos queremos jugar o que estamos dispuestos a perder en cada oportunidad. Creo que esa es la clave. ¿De acuerdo? Pues desearos muchísima suerte con vuestro proceso como traders. Ojalá tengáis mucho éxito y nos veremos en el próximo seminario en el que esté convocado. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todos y buenas noches.